Bienvenidos a Búnker, el programa que te mantendrá a salvo del fin del mundo, solo por Frecuencia SEM. Estamos en vivo y en directo desde Frecuencia SEM, en el programa de radio que tiene el nombre The Gym de la Ciudad de México. Gym de la Ciudad de México. Bienvenidos todos sean a Búnker. Estamos hoy con Carlos en los controles, Carlos Altair. Aquí en cabina, Isabel Ordiales. Hola, ¿cómo están? Andrew Daniels. Hola, hola. Su servidor Emilio Mendoza, y hoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial, Esther Pérez Nieto. ¿Cómo estás hoy? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el programa de hoy va a ser un episodio especial dedicado al 8M, al Día Internacional de la Mujer. Y el rol que vamos a tomar hoy los locutores hombres va a ser el de escuchar y aprender y tal vez conversar un poco, pero más esta labor. Hoy nuestra invitada es Esther Pérez, doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Investigó sobre cines periféricos con perspectiva feminista y en especial cine documental en distintos países de Latinoamérica y en España. Da clases y baila bachata y recibió el Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria, el Premio Extraordinario Primero de Promoción en el Grado de Comunicación Audiovisual por la Complutense y la Beca Excelencia Máster. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero Esther, cuéntanos, ¿qué traes preparado hoy para nosotros sobre el 8M? Pues bueno, creo que primero, antes que nada, lo más importante es hablar de por qué celebramos el 8M. Vamos a hacer un repaso muy breve de dónde viene, de la historia. Uh-huh. Y realmente la fecha del 8M es un poquito confusa. Hoy en día hay muchos artículos en internet sobre por qué le decimos 8M, pero realmente pues es un compendio de muchos elementos históricos que vienen desde finales del siglo XIX, con las luchas por el sufragio femenino y por los derechos de las mujeres trabajadoras. Después vamos a tener algunas, vamos a decir, puntos importantes sobre datos en México en violencia y en temas de brecha de género. Eso va a estar duro. De hecho, yo, creo que es muy curioso, no sé las personas que nos escuchen en Prepa Esmeralda y en Profe, pero yo personalmente pues soy una persona que se considera y se autoproclama feminista desde hace muchos años y aún así no conocía realmente como lo que mencionas, Esther, sobre por qué es el 8 de marzo, o sea, quién decidió la fecha, por qué se conmemoró específicamente ese día, ¿no? Sé que tiene un vínculo ahí estrecho con los movimientos feministas que hubieron en la Revolución de Rusia en 1917, lo cual nunca hubiera sabido y creo que pocos sabemos, ¿no? Es correcto. De hecho, nos vamos realmente el punto donde se instaura como Día Internacional de la Mujer es en 1975, cuando se produce la primera conferencia de las Naciones Unidas, digamos, de derechos de la mujer. Uh-huh. Esta conferencia, curiosamente, tiene lugar en México. Lo cual nos coloca en un lugar muy importante, ¿no? en esta historia. Las Naciones Unidas empiezan a conmemorar este día a partir de 1975 de forma oficial. La Conferencia Mundial sobre la Mujer tiene lugar del 19 de junio al 2 de julio. Y esta asamblea en México de las Naciones Unidas proclamará el decenio de las Naciones Unidas para la mujer de 1976 a 1985 y que tendrá por lema igualdad, desarrollo y paz. ¿Qué les parece? Yo no sé si ustedes sabían eso, locutores que están muy calladitos hoy. La verdad es que yo no tenía ni la menor idea. O sea, yo era de las personas que era como que... Digo, yo cuando supe del 8M era cuando todavía como que se celebraba, ¿no? Como en esta idea de celebrar a la mujer y no era como un día tanto de protesta. Y siento que eso ha cambiado mucho en años recientes, que es algo que también ahorita tras bambalinas estábamos platicando, ¿verdad, Esther? Justamente, André. De hecho, nos vamos a 1912. Es una de las revoluciones que tuvieron, vamos a decir,
un impacto más fuerte sobre las mujeres trabajadoras. 1912 se alzan en huelga las trabajadoras textiles de Lawrence, en Estados Unidos, con el lema Pan y Rosas. Pan y Rosas lo toman de un poema que se había puesto muy de moda en aquellos años de James Oppenheimer, un autor estadounidense, y ellas toman Pan y Rosas como un lema que dice: queremos pan, es decir, queremos comer, queremos seguridad para nuestros hijos, para nuestras familias, pero también queremos rosas, queremos libertad, amor, poesía, arte, queremos tener tiempo libre, queremos tener capacidad de decisión con nuestro dinero. Y eso es algo que no se había reivindicado antes, ¿no? Más allá del voto femenino. Por supuesto, estas mujeres no son las únicas. Nos vamos a 1853 en Manchester. Las trabajadoras de algodón vuelven a hacer una de las primeras, vamos a decir, huelgas. Después, en 1857, tenemos las costureras de Nueva York, que pedían la reducción de jornada a 10 horas. Fíjense, que ya era un gran logro para la época, ¿no? Y después tenemos este hecho que seguramente habéis visto en Google, en muchos lugares, del incendio de la fábrica textil de Nueva York, en la que mueren 129 mujeres y otros tantos hombres, como una treintena. Lo que ocurre es que este hecho, de alguna forma, fue un poco mitificado, porque si bien sí ocurrió, no se sabe si ocurrió en una ventana de 1908 a 1911. Entonces es un dato que ha quedado un poco perdido y que han tomado varios periódicos y varios medios de comunicación para explicar el 8M. Pero, como bien ha dicho Isabela, el 8M tiene mucho que ver con las revoluciones rusas. O sea, que nos vamos desde Estados Unidos hasta Rusia, y es que resulta que este incendio de la fábrica textil sí fue conocido por las rusas. En el incendio lo que ocurrió es que, al parecer, el patrón encerró a sus trabajadoras para que no pudieran hacer la huelga, y se desató trágicamente un incendio y murieron, lo cual pues, marcó un hecho histórico. ¿Qué ocurre? Que en Rusia son conocedoras de esto, puesto que Clara Zetkin, una de las políticas comunistas más representativas, da una conferencia internacional comunista en Copenhague en 1910, donde están mujeres de 17 países, y lo que ocurre con esto es que ella declara el Día Internacional de las Mujeres y lo sitúa en un principio el 19 de marzo, en honor a la Revolución de la Comuna de París de 1871, que dará lugar a la Revolución Francesa. Con que fíjense, pues todos estos hechos históricos, ¿no? Después, sí, por ahí. No, justo. Sí, o sea, es bastante curioso cómo este hecho después lo llevan a otras fechas, ¿no? Todas están entre febrero y marzo, pero no, ninguna es exactamente el 8 de marzo, hasta que llegamos a el punto. Y es que en 1917 las mujeres rusas protestan contra la guerra. Está la guerra mundial y también a la vez está la incipiente revolución rusa, que dará lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué ocurre aquí? Que el zar, que todavía había zar en Rusia, reprime brutalmente a estas mujeres, y esto va a ser un 23 de febrero. No sé si ustedes saben que en Rusia tenían un calendario diferente que el resto de países de Europa. El calendario juliano tenía unos desfases de unos pocos días. Por lo tanto, el 23 de febrero en Rusia es el 8 de marzo en el resto de países. Y ahí tienen el 8 de marzo. Wow, qué extraña manera de llegar a esa fecha, ¿no? Por todos lados. Parece? Por todos lados. O sea, hay como que empezaron a ver como fueguitos por todos lados del mundo, en diferentes partes, y todo como que terminó culminando en un día para centralizarlo, pero no porque cada una no fuera menos importante, ¿no? Es correcto. Justo. Sí, o sea, yo no sabía que se remontaba hasta esas épocas, la verdad. O sea, pensé que era algo más, pues, actual. O sea, y pues sí, ¿no? O sea, había escuchado muy poquito como de que ha habido como varias olas de feminismo. Pero pues no sabía que se remontaba hasta cuando había zar en Rusia y la Revolución Francesa, o sea. Pues sí, de hecho lo que hacen las feministas, o sea, digamos que los puntos principales aquí es que el feminismo va muy unido a el voto, por supuesto, y al derecho de las mujeres de trabajar, porque trabajar nos permite tener independencia económica y por lo tanto decidir
el poder de decisión lo hace la independencia. Y por eso en muchos países las mujeres todavía están luchando solamente por poder tener una cuenta bancaria, por poder viajar solas, por poder manejar libremente un carro o un transporte. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes de que México, a pesar de todas las situaciones complicadas que tiene, la mujer sí tiene, vamos a decir que en términos generales, esa libertad y esa capacidad, sí, ¿no? Y luego un punto muy importante que no he dicho es que las mujeres de 1912, nos vamos a Pan y Rosas, formaron un sindicato que se llamó Industrial Workers of the World, con hombres y mujeres, e incluso con niños, porque los niños también trabajaban. Y esto es un hito porque el poder de unirse, digamos, de organizarse, es lo que estamos haciendo las mujeres de esta semana para el 8M, ¿no? Organizarnos para platicar de los problemas y para exigir un cambio. Sí, me quedé mucho con este lema que dijiste, que yo no conocía tampoco, el de Pan y Rosas, que creo que ahorita que pues hacemos como hincapié y de cierta forma tomamos perspectiva de pues también las cosas positivas que hemos alcanzado gracias a este movimiento en nuestro país. Como tú dices, hay muchos países donde todavía están muy, muy, muy lejos de tener la libertad e independencia de las mujeres que nosotras tenemos en México, y eso que no nos sentimos libres. Entonces, creo que justo cuando lo pones con esto y con este lema, pues es creo que la posición en la que la mayoría de las mujeres en el país nos sentimos, ¿no? O sea, tal vez yo puedo decir, sí, tengo derecho al voto, ¿no? O sea, ya lo doy como por sentado. Pero creo que de todos modos, justo es ese, pero quiero más. O sea, sí, ok, tengo derecho al voto, tengo derecho a la educación. Wow, qué gran paso, pero quiero más, quiero las rosas, ¿no? O sea, como tú decías, quiero poder sentirme libre en espacios públicos, quiero poder decidir sobre mi cuerpo, ¿sabes? Quiero el derecho al aborto, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta como justo hacer como esta unión en cómo desde hace tanto tiempo llevamos de cierta forma pidiendo lo mismo, ¿no? Y sí ha habido un camino largo por recorrer y todavía falta mucho, pero pues creo que podemos aprender mucho de esas mujeres que iniciaron el movimiento. Es correcto, sí. Y el punto es la organización y también la interseccionalidad, ¿no? Es decir, cada lucha es importante y todas suman. Justo. Ahorita nos vamos a ir a un breve corte, vamos a seguir hablando de puras temáticas feministas y de género, y vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho que se llama Señorita Revolución de Bruces. Espero que les guste. Bueno, ya estamos de regreso. Y después de haber escuchado un poco sobre el contexto histórico del 8M, espero que nos sintamos un poco más informados. Y creo que actualmente, o como lo que mencionabas, André, el 8M ya no se celebra per se, sino más bien se protesta. Y ha tenido como todo un cambio, dado como con las fechas últimamente, de cómo lo que escuchábamos hace rato, ¿no? Cómo se dio, por qué se originó, todas estas partes de sindicatos, el derecho al voto, la búsqueda de independencia económica laboral. Y ahorita que lo conocemos y la mayoría de las mujeres participamos en él de maneras pues muy distintas, ¿no? Quisiera escuchar, Esther, ¿por qué es que qué sucedió para que el 8M desde el origen llegara a ser algo ahorita muy actual y muy moderno y que se lleve a cabo como se hace ahorita, es decir, con todas las manifestaciones, con las marchas, con la iconoclasia, etcétera? Pues mire, Isabela, en realidad el 8M como lo conocemos ahora está ya en el año 2018 por una serie de acontecimientos y del hartazgo de las mujeres en muchos países. No es nuevo el hecho de que cada vez los índices de violencia sigan aumentando a pesar de las medidas. Y es curioso que en realidad el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer es el 25 de noviembre, o sea, en realidad no es el 8M. Desde 1999 las Naciones Unidas instauran este 25 de noviembre para la violencia y el 8M estaba más enfocado al trabajo, ¿no? A las condiciones laborales y económicas de la mujer. Sin embargo, tenemos un evento muy importante, muy mediático, que será el Me Too, que es un movimiento que surge en 2017 en torno a las acusaciones de abuso sexual del productor Harvey Weinstein y con él otros muchos hombres del entorno de Hollywood.
La actriz Alyssa Milano animó a compartir estas experiencias a través del hashtag #MeToo en redes sociales, inspirada por la activista Tarana Burke, que llevaba años haciendo esto, ¿no? No es hasta que las famosas lo empiezan a hacer que se hace viral, y gracias a eso se empiezan a visibilizar otras muchas situaciones de acoso y de violencia, por ejemplo, de las periodistas mexicanas que hacen su propio hashtag, en España también, en Argentina, en Chile, en muchos lugares, y también, importante, en muchos lugares hispanohablantes, ¿no? Sí. Entonces será después, en el año 2019, en noviembre también, justamente por este 25 de noviembre, que Las Tesis, que es un colectivo feminista compuesto por 4 mujeres chilenas, realizan su pieza. En realidad venía de una canción que era parte de una obra de teatro que ellas prepararon para representar en Valparaíso. De repente se hace viral, la gente conecta muchísimo con este himno y empieza a llamarlas de otras ciudades. A partir de ahí se empieza a subir a redes sociales, ¿no? Ya estamos en un momento donde las redes están en todos lados, y afortunadamente llega a México, llega a Argentina, llega a España, y de ahí llega a Francia, llega a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, y a todos los países se traduce y se representa en las calles desde noviembre hasta que llega el 8M. Cuando llega el 8M, el fenómeno es tan fuerte que ya se convierte en un himno del día de marzo, ¿no? Digamos, desde noviembre hasta marzo, sigue recorriendo. Y, dato curioso, la revista Time nombró a Las Tesis como una de las 100 personalidades más influyentes del año 2020. Con que imagínense hasta dónde llegó su capacidad de influencia, ¿no? Sí, ahorita que ya estamos en los marcos de esta fecha, faltan unos pocos días, creo que pues las emociones están muy fuertes, al menos para mí cada vez que llega este periodo del año es como, pues sí, como una montaña rusa de emociones positivas, negativas. Incluso preparándome nada más para este programa, pues ya estaba poniéndome como sensible. Y pues justo creo que el escuchar y el leer toda esta historia y todas las cosas que están pasando y que han pasado desde hace mucho tiempo, pues toca fibras sensibles, sobre todo pues para las mujeres, obviamente, ¿no? Y aquí en el TEC, cada año, no sé a partir de cuándo empezamos, pero estoy muy agradecida de que haya sido así, se pone un tendedero en Plaza Borregos. Quisiera que habláramos un poco sobre dónde empezó este movimiento del tendedero, ¿no? De tender tus prendas sucias, por así decirlo, tus denuncias, para que todo el mundo los vea, ¿no? Uh-huh. Pues mire, el tendedero nos vamos hasta el año 1978. Estamos viviendo un momento de apertura política y artística en los años 70 en México, y nos vamos hasta pues una mujer que será muy influyente desde entonces, ¿no? Que de hecho sigue en pie y sigue haciendo arte y tiene más de 70 años. Mónica Meyer empieza a hacer el tendedero como una prueba, como una experimentación de su arte. Lo expone en el año 78 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y su premisa fue hacer unas papeletas rosas y preguntar a sus familiares y amigas: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es... Y ellas empezaron a poner, sobre todo, referencias del transporte público y de cómo se sentían inseguras en la calle. Sí. Esto ella lo expone en la exposición que se llamó Nuevas Tendencias, y de repente se da cuenta de que las personas que iban a ver la exposición empiezan a intervenir la obra. O sea, la obra ya estaba de alguna manera hecha, sus amistades ya habían escrito, pero las mujeres que acudían se sentían tan apeladas por esto que empezaban, ¿no? Como diríamos, a vandalizar la obra casi, y empezaban a escribir, decía, por detrás de las papeletas, añadían más papeles, en cualquier huequito ellas escribían cómo se sentían. Entonces ella se dio cuenta de la fuerza de esta instalación. Ella apelaba al sentimiento femenino por el hecho de tender la ropa, que era una actividad tradicionalmente de mujeres, y las papeletas rosas, ¿no? O sea, como para identificar lo femenino.
obviamente salieron muchos temas de violencia intrafamiliar, de acoso en el metro, de persecuciones, de violaciones y incluso de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, esto se hizo viral. Y digamos viral en un entorno en el que no había redes sociales, recuerden, ¿no? Se hizo viral en los periódicos, se hizo viral en los círculos artísticos, en las universidades. Y si bien ella al año siguiente hizo esta instalación de nuevo, la reactivó en Los Ángeles, después regresó a México y la siguió haciendo hasta hoy en día. Entonces, Mónica Meyer ha colaborado con muchas universidades y sigue haciéndolo con jóvenes. Y es curioso, la situación no ha mejorado, ¿no? No, se siguen haciendo tendederos y sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, yo investigando un poco, vi que ya dentro de como los tendederos universitarios, uno de los primeros, si no es que el primero que fue pues una noticia nacional, fue el de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, en 2018. Y pues desde ese entonces, como tú dices, las cosas de cierta forma siguen igual. Sigue habiendo mucha violencia y mucho acoso en los entornos universitarios, laborales, familiares, etcétera, prácticamente en todos los círculos sociales en los que tenemos que desarrollarnos como personas. Y al menos aquí en el TEC me parece que es algo interesante, o sea, es algo que disfruto cada 8 de marzo porque al menos yo personalmente cada vez que veo el tendedero me acerco a leer todas las notas, todas las denuncias, y creo que además de obviamente pues es algo fuerte y es algo que da rabia, pero también me hace sentir pues segura, ¿no? O sea, agradezco esas denuncias, agradezco cada una de las mujeres que fue y escribió tal profesor, tal persona de tal carrera, ¿no? Porque me hace sentir que yo con esa información puedo prevenir que me pase lo mismo a mí de cierta forma, ¿no? Y muchas veces pues me ha tocado, y creo que ustedes también, compañeros, han visto nombres de personas que conocemos, sí, ¿sabes? Y es algo pues conflictuante, pero les digo, creo que es valiente y creo que también crea un impacto en el que al menos cada quien puede tomar la decisión de si querer relacionarse o no con esa persona, si querer acercarse a esa persona, si querer tomar una clase impartida por esa persona. Y creo que estamos en nuestro derecho de justo elegir no, ¿sabes? Entonces es algo que yo aprecio mucho y le agradezco a todas las mujeres que este año y los años pasados allá en Borregos escriben sus denuncias a pesar de tener miedo, a pesar de que sabemos que en esta institución y en muchas otras pues tratamos de ser silenciadas. Y pues creo que obviamente es un movimiento que no es ilegal, pero definitivamente es incómodo, ¿no? Asumo que para la mayoría de los hombres. Y es muy curioso, creo, porque es un día como, no sé, yo lo disfruto, porque les digo, estamos todas las mujeres, es como que tomamos el espacio público, ¿no? Incluso aquí que es una universidad en la que ya es nuestro espacio, ¿no? Es espacio de todas y de todos, ¿no? Pero de todos modos, ese día los hombres parece que no están callados, se meten a los salones, no los ves así, no los ves caminando por el campus, y las mujeres están en todas partes y el morado está en todas partes, ¿no? ¿Y ustedes, cuál es su experiencia? ¿Han visto personas conocidas en el tendedero de aquí? ¿Qué sienten al respecto? ¿Cómo es la experiencia de un espectador? Claro, pues es una experiencia pues difícil, o sea, porque pues digo, afortunadamente nunca ha sido una persona tan cercana a mí los que he visto, pero sí he tenido contacto con alguien que sí estuvo. Y pues sí me dijo como, no, pues tienes que saber que pues eso es falso, no sé qué, ¿no? Y pues es cuando llegamos a esta parte de que pues no sé, no tengo de dónde creerte, ¿no? Porque aparte justo la otra vez escuché y ahorita volví a buscar que solo alrededor del 0.01% de las denuncias hechas son falsas. O sea, es casi nunca, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy difícil que eso sea falso. Entonces, pues, que llegue alguien y te diga, no, pues yo no hice nada, pues ahora sí que con pincitas. Y así fue, porque pues sí, no... Pues sí, ¿de dónde le ves la realidad, no? Es curioso. Mira, te voy a dar un dato. En Ciudad de México, del año 2019 al 24, se atendieron 1,241 quejas de violencia de género. Me parecen pocas. Sí, son muy pocas. Es decir, dense cuenta que estas son las cifras oficiales, las que trascienden. ¿Cuántas no se registran? Sí. Y cuántas no llegan, ¿no? Exacto, sí. Creo que
gran minoría es las personas que realmente van y denuncian y siguen como este protocolo legislativo, etcétera. Pero pues no por eso significa que esos 1000 sean los únicos casos, claramente, ¿no?, de violencia que hay. Simplemente que pues nuestras autoridades nos han probado una y otra vez que son incompetentes en cuestión de medidas para la prevención de violencia de género, y preferimos denunciar así, denunciar de una manera tal vez pública, como hoy está muy de moda decir funar a las personas en redes sociales. Llega a tener más impacto, llega a ser más visto que una denuncia que tal vez tú vayas y realmente la levantes, y ¿qué va a pasar? No se va a abrir un expediente. O si sí, no hay pruebas. Casi que si no ven el acto de violencia con sus propios ojos, es muy difícil comprobarlo, ¿no? Es correcto. Físicamente. Entonces, y si no, tal vez si no tienes moretones, pues ¿cómo puedes probar que sí fue en contra de tu voluntad, no? O sea, estos protocolos que no sirven, ¿no? Y que no tienen además nada de preparación y de tacto para atender realmente como estos casos de violencia. Entonces, como lo que tú mencionabas, Emilio, yo pues siempre elijo creerle a las mujeres y siempre les voy a creer, porque no veo una razón por la cual mentir. No, y sí, como tú dices, es 1% de los casos, si no es que menos. Entonces, pues los invito este año, este tendedero que va a estar en estos próximos días en Borregos, a leerlo, a realmente reflexionar sobre esto y a creerle a las personas que están hablando de esto, porque creo que por demasiado tiempo no nos han creído y existe como todo este pacto patriarcal de, no, pero es mi amigo, ¿no? Es mi tal, mi hermano, mi amigo, mi papá, y eligen, pues sí, o sea, eligen creerlos nada más por ser hombres y por tratar de protegerse de qué impacto en su imagen va a tener esto, en su reputación, en su carrera, etcétera. De todos modos, ya vimos las cifras. Es muy poco probable que si el nombre de tu mejor amigo, de tu conocido, de tu compañero de clase va a estar allá en Borregos, es muy poco probable que sea una mentira. Sí, y un dato que me parece muy, muy interesante, según el INEGI en 2024, y aquí nos vamos con las menores, o sea, creo que este dato les va a dar escalofríos, hubo registrados 59.141 delitos sexuales de 0 a 17 años. 59.141 delitos registrados, que los no registrados tendrían que ir aparte, solo en el año 2022. Entonces, es muy preocupante que también hablamos aquí de mujeres en edad universitaria y hacia arriba, ¿no? Todo el resto de la comunidad, profesoras, personal trabajador en todos los distintos edificios de aquí del TEC. ¿Qué ocurre con esas niñas, ¿no? Esas niñas que todavía no llegan a la universidad y que también son víctimas de delitos sexuales, más allá de que pueda haber feminicidios, que también tenemos 751 feminicidios de 0 a 17 años desde el año 2015 al 2024, registrados en México. Registrados. Sí, también hay como una cifra que creo que fue muy sonada en los años pasados. Justo los 8 de marzo creo que era algo que se difundía mucho en redes sociales, que decía que había 10 feminicidios o 11, creo que fue lo máximo que llegó al día en México. Lo tengo aquí, 4,000 al año. 4,000 al año, y solo el 24% se cuentan como feminicidios según el Observatorio Nacional del Feminicidio. Sí. O sea, de esos 4,000, o vamos a decir entre 3,000 y 4,000, solo el 24% son oficialmente, en términos de la policía, de las investigaciones, contados como feminicidios, ¿no? Sí, como tú dices, este famoso crimen pasional, entre comillas, ¿no? Que les encanta adjudicar ese término a casos que claramente tienen que ver con género. Entonces, creo que por eso, pues creo que el tendedero es importante, creo que es valioso. No, definitivamente, como cualquier otra forma como de protesta o de activismo, es difícil que se lleve a medidas justo políticas, ¿no? A decir, ¿y esto qué va a cambiar, no? ¿Esto cómo está afectando? ¿Cómo va a hacer que haya menos violencia, etcétera? Pues tal vez no va a ser así, pero al menos está dando la oportunidad de que las personas que han sufrido estos casos de acoso, de violencia, etcétera, víctimas de violencia de género, puedan hablar, puedan sentirse seguras, puedan ser escuchadas, y también da la oportunidad de hacer de cierta forma, de una manera menos directa y más, tal vez como decimos en redes sociales, un cierto nivel de justicia y de reivindicación, ¿no? Uh-huh.
Sí, y justo importante recordar que el tendedero es un invento artístico mexicano. O sea, podría ser exportado al resto del mundo para que las personas hicieran sus denuncias, ¿no? Las mujeres. Sí. Pero es de una artista mexicana que todavía vive y que creo que es importante recordar que Mónica Meyer es la autora, ¿no? Uh-huh. Recordar su nombre también para honrar su idea. Justo. De acuerdo. Creo que estuvo muy interesante esta información. Yo no conocía a Mónica Meyer hasta hace muy, muy, muy poquito. Uh-huh. Y como tú dices, creo que es muy interesante es apreciar ese trabajo artístico que ella hizo, que yo creo que no se imaginó que iba a llegar tan lejos, ¿no? Qué padre. Muchísima influencia de los países latinoamericanos en el movimiento feminista. Se me hace muy interesante. Sí. En México y en Latinoamérica. Sí, bueno, yo solo, pues sí, es que sí, el problema es que las denuncias pues muchas veces ni siquiera se clasifican como lo que deberían de clasificarse. Alguna vez la mamá de un amigo que creo que trabajaba en la fiscalía sí nos dijo que pues era difícil incluso que se considerara como feminicidio, ¿no? Era difícil incluso que se considerara como feminicidio en muchas partes porque pues tienen que cumplir como con ciertas características, que este tema pues también va a conectar después con el siguiente bloque, pero pues sí, no sé si hay algo más que añadir, ya nos vamos a ir casi al corte. Vamos a escuchar una canción que Esther nos recomendó, que se llama Ella, entonces espero que les guste. La araña no ha dormido esta noche. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Ella de Bebé, y bueno, vamos a tener un tema un poco fuerte. Y vamos a empezar con el 4Bs en Corea. ¿Qué nos pueden contar acerca de esto? Este es un movimiento del que yo me enteré hace muy poco. Creo que en general es poco conocido, al menos en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, porque está justo tan lejos, en el sur de Corea. Pero este movimiento nació muy recientemente, antes de la pandemia, alrededor de 2018 y 2019, donde es un movimiento feminista, podría decirse radical, que se llama 4Bs, ¿no? 4Bs, porque en coreano la palabra no empieza con B, no sé cómo se pronuncia, así que no voy a ni intentarlo para no equivocarme, okay. Pero básicamente son mujeres que han creado como este movimiento, este colectivo, donde están decidiendo negarse a tener sexo con hombres, a criar hijos, a salir con hombres y a casarse con hombres. Que pues tal vez ahorita en México nos suena como algo impactante, ¿no? O sea, como que ya nada con hombres, pero básicamente ellas decidieron que ellos estaban más allá de la salvación, dijeron, ¿sabes qué? El patriarcado aquí está demasiado fuerte, no vamos ni siquiera a intentar cambiar a nuestra sociedad porque no, o sea, está tan cañón que aceptamos que no se va a poder, o sea, no creemos que se pueda. Ellos ya están tienen esta ideología demasiado arraigada, son demasiado machistas, demasiado patriarcales, entonces mejor, si no puedo cambiar a la sociedad en la que vivo y a estas ideologías, pues mejor yo misma me alejo, me extraigo para protegerme, ¿no? Sí, es curioso que Corea del Sur es un país tradicionalmente conocido por ser muy kawaii, ¿no? Es decir, ser muy lindo. Sí. Tenemos la tecnología, tenemos la estética, la moda, el K-pop, que nos ha llevado a conocer mucho más esta cultura. Sin embargo, más allá de todo eso, tenemos que según el índice global de la brecha de género del Foro Económico Mundial, Corea está en el puesto 105 de 146 países. Es decir, 146 es Arabia Saudí y países de Oriente Medio y en el puesto, digamos, 1 estaría Finlandia, Noruega, Islandia, estos países europeos tan bueno, vamos a decir, tan avanzados en derechos, ¿no? Aparentemente. El asunto es que pues tenemos que Corea del Sur, a pesar de que parece que hubiera derechos, realmente las mujeres no participan en la vida social y económica, solamente son pues meras esposas, hijas, hermanas, es decir, son siempre algo de un hombre. Sí. Es por ello que estas 4Bs, ¿no? Así se llaman, ¿no? Que son Bihon, Bichulsan, Biyonae y Bisexeu, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente no. Estos 4 principios van mucho más allá de no estar con hombres. Lo que se refieren ellas es a no
no verse obligadas a cumplir con unos cánones de belleza y de conducta que las obliguen a gustar a los hombres, ¿no? Sí. O que las obliguen a cumplir con esas expectativas. También, curiosamente, Corea del Sur es uno de los países donde más cirugía estética se hace a las chicas jóvenes. Muchas son su regalo de graduación. Y otro de los problemas que he descubierto gracias a este programa que me he puesto a investigar es que desde 2021 apenas se despenalizó el aborto. Sin embargo, históricamente y socialmente está muy penalizado, ¿no? Por la comunidad que rodea a estas mujeres, no les permite tener esta libre decisión. Y además, otro de los problemas es que es muy común, sobre todo en las ciudades, que se espíe a estas mujeres, Sí. lo que se llaman las spy cam. Muchos hombres pueden comprar en cualquier lugar un dispositivo muy pequeño, lo colocan en lugares como baños públicos y estas mujeres son grabadas sin su consentimiento y este material es subido a redes sociales y se consume masivamente, ¿no? En millones de reproducciones. Entonces es algo aterrador, ¿no? Como estas mujeres se descubren de repente en webs porno y en otro tipo de webs eróticas, simplemente utilizando un baño público, ¿no? Esto lo recogió la artista Eugene Do en un documental del 2022 que se llama Open Shutters. Lo pueden ver en la página de Field of Vision, está en abierto, y ella hace este documental justamente sobre estas cámaras de espionaje y sigue el caso de varias mujeres jóvenes. Y a mí me dieron escalofríos porque la mayoría son mujeres universitarias. Sí. Entonces son mujeres que están en una edad en la que pues están ustedes y le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Justo, creo que eso es algo, ese crimen específico es, pues, si es que sucede en muy, muy menor volumen en nuestro país. Yo no conocía como de esto, sabía que obviamente es posible y sabía que tal vez pasaba, pero no al nivel en el que sucede en este país. Y ahorita que mencionabas todo esto también como de los cánones de belleza que tienen muy fuerte en Corea, ¿no? Que son líderes en operaciones estéticas, también en productos como de belleza, maquillaje y así. Y muchas de las mujeres que se unieron a este movimiento empezaron a raparse la cabeza, ¿no? A raparse todo el cabello en cámara, en vivo y también normal. Y de esta manera, pues, era como un rechazo público a yo no quiero seguir estos cánones, ya no me maquillo, me visto como quiera y me rapo la cabeza, ¿no? Entonces, de cierta forma, esto ayudó a que entre ellas se pudieran identificar y era como, si yo te veo con el pelo muy cortito o rapado, sé que tú también estás en este movimiento, ¿no? Pero, pues al mismo tiempo, eso por el otro lado también hacía más fácil hacerlas como justo un target de violencia de otros hombres que ante como este movimiento feminista, obviamente pues se han vuelto mucho más violentos. Incluso han habido, pues hay de todo, hay desde violencia física hacia estas mujeres, desde que empezó como este movimiento súper fuerte en Corea, obviamente pues a los hombres no les gustó, ¿verdad? Porque estaban rechazando tener cualquier tipo de relación con ellos. Entonces hubo atentados, no sé si escucharon, estuvo igual muy sonado un caso de un señor que salía a la calle a apuñalar mujeres random, o sea, sin siquiera saber si eran de ese movimiento o no, era de que si te veo te apuñalo, así. Porque estoy enojado, porque se están volviendo locas y no sé qué les pasa y están teniendo estas ideas en la cabeza y no puede ser, ¿no? Entonces, y también algo que creo que mencionábamos en el programa pasado, de como este tipo de los incels, ¿no? Que significa como estas comunidades de hombres, sobre todo en línea, de que ellos se autodenominan involuntariamente celibatos, es decir, porque pues no tienen ningún tipo de relación sexual o afectiva con una mujer y de este resentimiento hacia las mujeres por rechazarlos, pues nace un montón de violencia y en estos foros en línea en Corea empezaron a llamarle como a las mujeres que estaban entrando a la universidad, es decir, que estaban buscando su educación o entrando como justo a puestos importantes de trabajo como mujeres kimchi, que es un platillo tradicional de Corea, que prácticamente significaba que eran como mujeres egoístas, ¿no? Que estaban obsesionadas consigo mismas, con la vanidad y explotaban a sus parejas hombres, ¿no? Por querer de que estudiar y trabajar y no quedarse en la casa, ¿no? Entonces,
Después de esto, también esta comunidad de hombres que se les llama ILBE, pues estuvieron creciendo y creciendo y creciendo y pensaron que las mujeres estaban pidiendo demasiado porque ya se estaban librando de no tener que hacer servicio militar. Entonces ya tenían privilegios porque ellos sí tenían que hacer servicio militar y ellas no. Entonces quieren más derechos, o sea, como que qué les pasa en la cabeza. Y obviamente pues de ahí ha nacido mucha violencia en redes sociales. Y pues también las mujeres les han adjudicado a ellos como un término que es como Hanamchung, que significa así como bichitos coreanos, ¿se cuenta, no? O sea, como cucarachas. Insectos, literal, Como como cucarachas. insectos coreanos, que es básicamente de que hombres obsesionados con comprar sexo y pues ser machistas, ¿no? Igual creo que este movimiento ha tenido un impacto realmente en Corea, o sea, en el sentido de que es ahorita el país con la menor tasa de natalidad del mundo, ¿no? Justo porque estas mujeres dijeron, ya no queremos ser madres, ya no queremos criar a sus hijos y quedarnos en el hogar. Entonces ahora el promedio de hijos que tienen las mujeres coreanas es del 0.7, o sea, ni siquiera 1 es el promedio, es menos de 1, ¿no? Entonces, a partir de eso el gobierno lanzó una cosa que se llama como el National Birth Map, que mostraba la cantidad de mujeres en edad reproductiva en cada municipio de Corea. O sea, para decir y mostrar como, pues todas ustedes están en edad reproductiva, podrían estar teniendo hijos, ¿por qué no están teniendo? Si es su deber a nuestro país, ¿no? Imagínense esto, o sea, imagínense que te tengan en una página en línea diciendo de que, pues tú ya estás como en edad, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? ¿Para cuándo? Casi, ¿no? Pero el gobierno, o sea, de que políticamente... Sí. O sea, el presidente Yoon Suk-yeol prometió abolir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, que se creó en 2001, y pues ahorita tuvo que echarse un poquito para atrás y finalmente no lo abolió, porque hubo muchísimas protestas, obviamente, y porque pues es algo muy polémico, que costó mucho abrir y que de hecho ayudó a esta despenalización del aborto, ¿no? Sin embargo, él sí apoyó mucho a estos hombres que pues tradicionalmente querían que se volviera como era antes la mujer, ¿no? Sí. Esta mujer bella, esta mujer sumisa. Está también el movimiento Escape the Corset, que surge en 2017 y que también va en la línea de estos 4Bs, ¿no? Este Escape the Corset es lo que acaba de decir Isabela sobre raparse la cabeza, no vestir sexy, no maquillarse, ¿no? Y hay autoras como la fotógrafa Jeon Bora, que hizo mucho eco de esto con pues exposiciones fotográficas, ¿no? de este movimiento. Sí, y aunque creo que tal vez nos suena algo muy lejano, dadas como las circunstancias y las condiciones en las que está justo el movimiento feminista en nuestro país, también el machismo y el patriarcado en nuestro país, creo que también es importante voltear a ver estas cosas que están sucediendo, porque de cierta forma, pues, el patriarcado está en todo el mundo, ¿no? Obviamente en diferentes grados, pero es algo que nos afecta muchísimo en México también. Entonces, ¿cómo podemos ver esta relación de esto que está sucediendo del movimiento de las 4Bs en Corea con nuestro país, ¿no? Con la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Pues mira, hoy en día las mujeres dedican el doble de horas a la semana que los hombres, 20,1 horas frente a 11,3 horas de los hombres. Al cuidado de otras personas. Y creo que esto me parece importante dejarlo como reflexión, puesto que el feminismo no es solo derechos en cuanto a la ley o en cuanto al salario, y no solamente en cuanto a la violencia, ¿no? Sino también algo que va más allá, y es en cuanto a la responsabilidad afectiva, social, responsabilidad ambiental, laboral y de todo tipo. Pues sí, yo creo que es como una advertencia, ¿no? También para este lado del mundo, de que pues, o sea, algo así puede también pasar, ¿no? Y pues más allá es como ver que no es responsabilidad de nadie educarnos a nosotros, sino nosotros mismos hacer esa labor, dejar de escuchar al Temach, a Andrew Tate. Y pues sí, o sea, son casos muy fuertes, y justo uno de los detonantes para que en Corea esto sucediera fue un feminicidio que no se clasificó así, aun cuando el que lo hizo, pues había casi confesado que era por un resentimiento. Y estamos viendo casos aquí en México. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo sucede esto. Es nuestra responsabilidad, otra vez, educarnos
ver para ser mejores. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy en Búnker. Espero que les haya gustado o al menos disfrutado mucho este programa, se hayan informado mucho. Nada más, vamos a seguir escuchando Classical Mood aquí en Frecuencia SEM. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.